sanguínea que va a ser variable, pero que van a tener un alto potencial de complicaciones que van a ser graves. Entonces, vamos a llamar hemorragia de la segunda mitad del embarazo a todo aquel sangrado genital que ocurre a partir de unas 20 semanas de gestación, ¿ya? Y que dura hasta antes de lo que vendría siendo el inicio del trabajo de parto. Acá hay algunas discrepancias sí en la literatura, porque algunos autores mencionan un punto de corte de 24 semanas, pero lo más aceptado dentro de la práctica médica y también en la literatura obstétrica contemporánea es el punto de corte a partir de las 20 semanas. Entonces lo vamos a presentar en 4 cuadros que los vamos a ir desarrollando a lo largo de esta exposición. Uno de ellos es el desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, seguido de la placenta previa, la rotura uterina y la basa previa. Entonces lo vamos a clasificar de una manera general, mucho más práctica, y se clasifican hemorragias que son de origen placentario y las que son de origen no placentario. Las que son de origen placentario tenemos este desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, ya que se va a dar con un sangrado que es abundante y que va a estar acompañado de un dolor abdominal intenso, y la placenta previa, que es un sangrado más indoloro, ya rojo rutilante y recurrente. En cuanto a las hemorragias que son de origen no placentario, tenemos la rotura uterina, que va a estar asociada generalmente a cicatrices previas o a intervenciones que se hayan hecho en el útero o trabajo de parto obstructivo, y por otro lado a la basa previa. Entonces, todas estas patologías tienen una importancia obstétrica porque a pesar de que nosotros tenemos tecnología o podemos intervenir a tiempo, la hemorragia, la segunda mitad del embarazo de parto sigue siendo igual de importante y crítica por la mortalidad materna. Y esto radica en que la hemorragia es un signo de presentación de estas patologías que ya mencioné anteriormente, que aunque todas ellas difieren en sus manifestaciones, en su tratamiento, en su manejo, en su fisiopatología, todas nos van a conllevar a que comprometen potencialmente la vida tanto de la madre como también la del feto. En la madre, por ejemplo, nos va a conducir rápidamente a lo que vendría siendo un choque hipovolémico o una coagulopatía, como lo vamos a ver en el desprendimiento de placenta. Y en el feto va a ocasionar este sufrimiento fetal agudo o también a la hipoxia severa y la muerte perinatal. Entonces, continuando con la epidemiología global de esta hemorragia anteparto, es una complicación que es relativamente infrecuente, pero que sí se va a estimar que afecta aproximadamente entre el 2 al 5% de todos los embarazos y es responsable de una proporción significativa de la emergencia obstétrica graves a nivel mundial. Entonces tenemos dos entidades principales. La primera, que es la placenta previa, y el desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. Estas se llevan la mayoría de los casos de la hemorragia anteparto. La placenta previa tiene una incidencia global del 0.3 al 0.5% de todos los embarazos y el desprendimiento de placenta es del 0.5 al 1%. Unas menos comunes son la rotura uterina y la basa previa. La rotura uterina tiene la incidencia, está más relacionada con los antecedentes que sean de cesárea o intervenciones que haya tenido la mujer o intervenciones uterinas previas, ¿no? Y la basa previa, por otro lado, es una condición que va a ser rara, que va a tener una prevalencia de 1 a 1.200 embarazos a 2.000 embarazos y tiene un altísimo riesgo de mortalidad perinatal si es que no la diagnosticamos a tiempo. Entonces, la placenta previa y el desprendimiento prematuro, estas dos patologías se llevan más de la mitad de todos los casos de hemorragia anteparto. Continuando entonces con la epidemiología a nivel nacional, nos vamos a dar cuenta de que la hemorragia obstétrica continúa siendo una de las mayores causas de mortalidad, ya aunque se dice que la primera se la lleva en la hemorragia posparto, es importante prestarle atención a esta. Y como podemos ver en este gráfico, en el año 2023 ocurrieron 264 muertes maternas, con un impacto nacional de una razón de mortalidad de 51.9 por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, tenemos que la causa más frecuente de la hemorragia anteparto es la placenta previa, con una incidencia del 0.5% que va a coincidir con la literatura internacional. Y por otro lado, tenemos al desprendimiento de placenta normo inserta, que es la segunda causa más frecuente, que tiene una incidencia del 0.6 al 0.8. Aquí, si bien la incidencia es un poco más alta que la placenta previa, a nivel nacional sigue siendo la causa más frecuente de hemorragia anteparto la placenta previa. ¿Por qué? Porque se observa que más de la mitad de los casos, con un 56.5%, corresponde a lo que vendría siendo la placenta previa, seguido del desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. Y esto está muy asociado a los factores de riesgo locales. ¿Por qué? Porque en un cuarto de estas gestantes que tuvieron placenta previa, ellas ya tenían algún tipo de intervención uterina o cesárea previa, y esto es lo que vemos en la asociación de la cicatriz uterina. Entonces, continuando con el primer tema,
placenta, que es el desprendimiento prematuro de placenta norma inserta, o también llamado el abrupto placentae, lo vamos a definir como esta separación que es parcial o que puede ser total de la placenta que va a estar normalmente implantada en lo que vendría siendo el cuerpo uterino, ¿ya? Y esto ocurre, como ya mencioné, antes del nacimiento del feto y después de la semana 20 de gestación. ¿Qué nos va a generar? Esto nos genera un hematoma retroplacentario que va a interrumpir la relación fisiológica entre el útero y la placenta. Y esto nos va a comprometer la perfusión materna y también el intercambio de oxígeno y de nutrientes que hay entre la madre y el feto. Entonces, esto va a comenzar primero con una lesión en los vasos de lo que vendría siendo la decidua basal, especialmente en las arterias espirales, en donde estas pueden sufrir daño ya sea por hipoperfusión, vasculopatía o microlesiones. Y todo esto nos va a dar lugar a este sangrado que podemos observar aquí, que se va a dar dentro del espacio decidual, en donde se va a formar este hematoma retroplacentario. Este hematoma, como también lo podemos observar aquí abajo, va a tender a expandirse y a disecar lo que vendría siendo la interfase de la placenta y el miometrio. Y eso es lo que va a provocar esta separación progresiva que podemos observar en la imagen. Esta separación va a ir avanzando y a medida que va a ir avanzando, lo que va a hacer es que la superficie de intercambio materno-placentario se va a ver disminuida. Por lo tanto, va a haber una hipoxia fetal y un compromiso hacia el bienestar del feto. Igualmente, de manera paralela, mientras ocurre todo esto, la acumulación de sangre va a ir ejerciendo presión y va a estimular lo que vendría siendo el músculo uterino, y esto nos va a generar hipertonía, las contracciones que son dolorosas y la sensibilidad uterina al tacto. Igualmente nos va a desencadenar que cuando la ruptura va a ser demasiado extensa o prolongada, se va a liberar lo que vendría siendo el tejido tromboplastínico, ¿no? Y nos va a desencadenar en el SIP. Igual, una de las complicaciones más graves de este desprendimiento de placenta norma inserta es el útero equimótico o útero de Kovalainen, o también lo que se llama aplomejía útero-placentaria, que es básicamente la infiltración de la sangre hacia lo que vendría siendo las fibras del miometrio, y esto va a ir traspasando la serosa y nos va a generar un útero que va a estar de un color medio morado o azulado. Y esto lleva a lo que vendría siendo una disminución en la contractibilidad del útero. Esa sería una de las complicaciones más graves. Y bueno, por último tenemos los factores de riesgo. Los más comunes son los trastornos hipertensivos del embarazo, ya sea la hipertensión crónica, la preeclampsia, la eclampsia. Luego lo siguen los traumas abdominales, ya sea por accidentes, por microtraumas, golpes, etc. Y el consumo de tabaco y cocaína, que va a incrementar de manera significativa lo que vendría siendo la probabilidad de desprendimiento debido a este efecto que tiene de vasoconstricción y en la reducción también del flujo útero-placentario. También están los factores maternos como la edad avanzada, que son mayores de 35 años, o que sean multíparas, o que tengan antecedentes ya de este desprendimiento prematuro de placenta norma inserta. ¿Por qué? Porque si una mujer tiene ya estos antecedentes de la placenta norma inserta, el riesgo se va a ver elevado en 10. O sea, básicamente va a ser muy recurrente que le vuelva a ocurrir lo mismo. Y por otro lado también tenemos las condiciones socioeconómicas o la limitancia hacia los controles prenatales. En la clínica vamos a tener una triada clásica, como podemos ver aquí, que se va a diferenciar de las otras patologías. La paciente o la gestante en todo caso va a llegar a emergencia con un dolor abdominal repentino, un sangrado rojo oscuro, de inicio súbito, de una cuantía variable y una hipertonía uterina. Ya. Y también va a haber otras clasificaciones, otra manifestación clínica, como podemos ver ahí, que es la sensibilidad o dolor uterino, sangrado oculto, que este va a progresar a una hemorragia retroplacentaria, que es lo más frecuente, pero hay más, y un compromiso fetal que nos va a llevar a las desaceleraciones y la bradicardia. Este compromiso fetal ya se encuentra más que todo en el DPP de grado moderado, que lo voy a hablar más adelante, y hablando un poco sobre el sangrado oculto, que es el hematoma retroplacentario. Va a haber una irritación uterina que va a provocar policistolia, hipertonía, y al final va a llevar a un útero de aspecto leñoso. Ya. Entonces, el DPP va a tener una clasificación clínica. Como podemos ver en el cuadro,
va a tener 3 grados. El grado 0 es el asintomático, el normal. El grado 1 va a haber un ligero sangrado, como podemos ver en el cuadro, de 150 a 500 mililitros. Como no es mucho, aún no va a haber shock, el bienestar fetal va a estar normal. No hay trastornos de coagulación. El útero va a haber una pequeña zona rojo azulada y el grado de desprendimiento es menos del 30%. En el grado 2, como podemos ver, ya es un poco más intenso, es más de 500 mililitros. Aquí ya va a haber presencia de shock. En cuanto al bienestar fetal, ya va a estar comprometido habiendo un sufrimiento fetal agudo, y también los trastornos de coagulación ya van a estar presentes, como el fibrinógeno, que puede estar disminuido. El efecto del útero también, esa zona pequeña empieza a crecer y el grado de desprendimiento puede llegar hasta un 50%. Y en el grado 3 ya es una metrorragia más intensa, la paciente está con un shock, hay pérdida fetal absoluta, llegando a una muerte fetal, y la coagulación también ya va a haber signos clínicos, como la coagulación ya que es básicamente por la infiltración, ¿no?, hemática hacia el útero, donde el fibrinógeno va a estar disminuido, las plaquetas van a estar disminuidas, el tiempo de tromboplastina va a estar prolongado, y el aspecto del útero es el famoso útero de Covelier, y el grado de desprendimiento puede llegar hasta el 100%. Ya, en cuanto al diagnóstico, esto más que todo es un diagnóstico clínico. A nivel ecográfico tiene una sensibilidad del 25 al 50%, pero igual nos sirve para ver la localización de los hematomas. Como podemos ver en la imagen, tenemos el hematoma subcoriónico, que es el de mejor pronóstico, y su ubicación está entre la placenta y las membranas coriónicas. Luego tenemos el hematoma retroplacentario, que es el más frecuente pero el más grave, y este va a estar entre la placenta y la pared uterina. Y el hematoma preplacentario, que es raro, pero este va a estar entre la placenta y en la cavidad amniótica. Y bueno, vamos a tener también criterios diagnósticos. Como podemos ver, una proyección preplacentaria debajo de la placa coriónica, todo lo que son los hematomas, un aumento heterogéneo también del espesor placentario. Y bueno, esto puede llegar a complicaciones maternas fetales. A nivel materno, el shock hipovolémico por el sangrado que tiene, la necesidad de transfusión por lo mismo, la cesárea, la histerectomía porque por el sangrado profuso o por el útero de Covelier, la coagulopatía de consumo, ¿no?, el CID, y la lesión aguda renal por una hipoperfusión que va a llevar a una necrosis tubular aguda. Y a nivel fetal, la restricción del crecimiento fetal, oligohidramios, prematuridad e hipoxemia. Y bueno, en estos casos, ¿qué debemos hacer? Según la guía materno-perinatal, lo divide en grado 1 y grado 2 y 3. En el grado 1, esa medida general, hay que hidratar a la paciente, se canaliza una vía endovenosa de un catéter número 18 y se le pasa solución salina, 0.9%. A su vez hay una vigilancia de los signos vitales, el monitoreo fetal continuo, el reposo absoluto, la hospitalización, con los exámenes auxiliares completos, ¿no?, el hemograma, por el sangrado, todo lo que son los trastornos de coagulación también. Y de manera específica, evaluar qué vamos a hacer con el producto. Si es un feto pretérmino menor o igual a 34 semanas, se hace observaciones, ecografías obstétricas seriadas y la modulación pulmonar con corticoides. Y si es más de 24 semanas, hay que ya pensar en culminar el embarazo por la mejor vía. Y en el grado 2 y 3, ya aquí con el shock, se activa la placa roja y se estabiliza la paciente. Si el producto está vivo, se hace una cesárea. Y si hay bradicardia fetal, también se hace una cesárea, dentro de los 20 minutos. En caso haya óbito fetal y la paciente está hemodinámicamente estable, con un trabajo de parto en fase activa, se hace un parto vaginal. Pero si en el transcurso ocurre alguna situación, ya se induce cesárea. Y bueno, luego del alumbramiento hay que hacer un manejo de hemorragia postparto, ¿no?, porque es un grado 2 y 3. Hay que ver la inestabilidad de la paciente, evaluar todo lo que son los trastornos hematológicos,
como lo que es los factores de coagulación, ¿no? Bueno, se activa la clave roja y se pasa a unidad de cuidados intensivos maternos. Y bueno, estos son algoritmos de la guía también, que nos dice que si está a término o cerca a término y es un feto vivo y tiene un buen bienestar fetal, es un parto vaginal, pero si está contraindicado este parto vaginal, hay inestabilidad o no hay bienestar, sería por cesárea. Si está el feto muerto, parto vaginal, a menos que haya una falla en el proceso o esté contraindicado, sería un parto por cesárea. Y si es pretérmino, entre las 23 y 34 semanas, si es un feto vivo, entre las 23 y 27 semanas, se tiene que valorar la estabilidad de la gestante. Si está inestable, entonces tenemos que primero corregir los factores de coagulación y una vez hecho eso, se hace el parto vaginal. Y si está estable, el manejo conservador. En el rango de 28 y 34 semanas, también se tiene que valorar si la paciente está inestable y no hay un buen bienestar fetal, hay que elegir el parto por la mejor vía. Y si está estable y el feto está conservado, se hace el manejo conservador, que es con la modulación pulmonar, con los corticoides, la tocólisis, el monitoreo materno-fetal continuo, el control del crecimiento por la ecografía y el parto se da entre las 27 y 33 semanas, dependiendo de cómo va la evolución de la gestante. Y bueno, si el feto está muerto, por parto. Buenas tardes, doctores y compañeros. Ahora vamos a continuar con la hemorragia más frecuente de la segunda mitad del embarazo, que es la placenta previa. Básicamente lo que yo quiero que fijen es de que placenta previa es la implantación de la placenta en el segmento uterino inferior, que está cerca de lo que es el OSI, es el orificio cervical interno, que puede ocluirla totalmente o parcialmente. Básicamente todo eso es la exposición. Entonces, según Williams, la palabra previa viene del latín de ir antes. Entonces, ir antes se refiere a que la placenta se va a ubicar por delante de la cabeza del feto y va a ocluir el canal vaginal, que es la vía del parto. Y entonces, la placenta previa sería aquella placenta que va a ser implantada en el segmento uterino inferior, cubriendo total o parcialmente el orificio cervical interno, situado muy cerca de él. Como la ubicación de la placenta va a ir variando según las semanas del embarazo, por lo que entendí es que en la semana 20, cuando se hace una ecografía a esa semana, que es la ecografía más o menos la morfológica, podría haber una placenta previa, o sea que está cerca del orificio cervical interno. Sin embargo, a esa semana todavía no podemos dar el diagnóstico porque aún van a haber cambios en el útero, como un crecimiento uterino, que también el segmento inferior uterino se va a alargar, y esto haría de que la placenta ya no parezca una placenta previa, sino pasa a ser una placenta normal. Entonces, por eso la terminología de la placenta previa a lo mejor puede ser un poco confusa. Sí. Gracias, doctora. Ahora, entonces básicamente lo que le dije es la implantación del segmento uterino inferior de la placenta y el borde placentario se sitúa sobre el orificio cervical interno o lo sobrepasa. También encontré otra definición, pero que se va a basar a la ecografía, de que se va a llamar placenta previa en aquellos casos en el que el borde placentario se encuentra cubriendo al menos 2 centímetros del orificio cervical interno en la ecografía realizada en etapas avanzadas del embarazo. En el caso de que el borde placentario esté entre 2 y 2.5 centímetros, ya no llamaría placenta previa, se llamaría placenta de inserción baja. Primero vamos a ir con los factores de riesgo, porque después me toca la fisiopatología. Y para mí es muy importante que sepan los factores de riesgo, porque estos son los que van a llevar a lo que se encadene después la placenta previa. En el Williams existen muchos factores de riesgo, pero en Williams los ubicaron dentro de factores demográficos y factores clínicos. En cuanto a los factores demográficos, un factor de riesgo importante es la edad materna avanzada. Se encontró en varios estudios que las madres mayores a 35 años tenían el 1.1% de incidencia de placenta previa, en cambio las menores de 35 años tenían aproximadamente 0.5% de incidencia de placenta previa. A su vez, la multiparidad, especialmente en aquellas mujeres que han tenido mayor o igual a 5 hijos, donde se han reportado unas incidencias superiores al 2%. También se habló del tabaquismo. El tabaquismo se ha encontrado que duplica el riesgo de placenta previa,
y se va a asociar a hipoxemia por monóxido de carbono, hipertrofia compensatoria de la placenta y una posible vasculopatía decidual. Y por último, los leiomiomas uterinos. Los leiomiomas uterinos son un factor de riesgo independiente. Y bueno, de estos factores demográficos, para mí lo que yo creo que más tienen que recordar es la edad materna avanzada y a su vez la multiparidad. Ahora vamos con los factores clínicos. Dentro de los factores clínicos se consideran las cesáreas previas más placenta previa, que nos daría atletismo placentario, marcadores bioquímicos y la tecnología de reproducción asistida. En el caso de las cesáreas previas, 1.3% con una cesárea previa o hasta 3.4% aquellas personas que han tenido más de 6 cesáreas previas. Entonces, cuando han tenido cesáreas previas más, digamos la mamá ha tenido más de 4 hijos, el riesgo se puede multiplicar hasta por 8. Y bueno, también sobre los marcadores bioquímicos, también se ha asociado a niveles elevados de alfa-fetoproteína sérica materna, y en el caso de la tecnología de reproducción asistida, que se cuenta como factor de riesgo, yo encontré de que, digamos, las mujeres que conciben mediante fertilización in vitro u otras técnicas tienen mayor probabilidad de placenta previa, pero yo dije, ¿pero por qué? Y básicamente era porque tiene muchas razones, pero se me quedaron en la cabeza 2 razones especiales, que una es que cuando se hace el procedimiento y mediante un catéter van a implantar lo que es el embrión, obviamente se va a implantar en la mejor zona del útero, que es la parte superior, ya lo implantan, pero justo después se encontraron en las mujeres que tienen como contracciones y que probablemente esas contracciones hagan que el blastocisto caiga y por eso se forma la placenta previa. Y también se asocia que la mayoría de mujeres que van van a hacer una fertilización in vitro es porque se podría tratar de casos de infertilidad, o sea, que hayan tenido legrados previos, y eso también es un punto importante como un factor de riesgo para placenta previa. Ahora vamos a ir con la fisiopatología. Básicamente, como les dije que es una implantación anómala en el segmento uterino inferior, sabemos que el segmento uterino inferior no está capacitado para la placenta. Puede estar ahí, sí puede estar, porque se genera la placenta previa, pero no es el mejor lugar para que la placenta se implante, ya que el segmento uterino inferior va a tener la zona del endometrio más adelgazada, además que va a tener la menor vascularización, y además eso le hace que tenga menor capacidad de sostén en comparación con el fondo uterino, que es el lugar donde debe estar implantada la placenta. Y es esta localización desfavorable lo que va a condicionar a un ambiente de perfusión uteroplacentaria subóptima, lo que a su vez va a repercutir de una mala manera a la oxigenación y nutrición fetal. Y pues lo que pasa es que a medida que el embarazo progresa, el segmento uterino inferior se tiene que distender y traccionar la zona de implantación. Entonces, en este traccionar de la zona de implantación es donde va a darse el sangrado rojo rutilante, que voy a explicar después en la química con mi compañero. Y en consecuencia, estas hemorragias indolores. Lo que pasa es que como va a estar implantado justo la placenta en el segmento uterino inferior, digamos, empieza a sangrar, pero no duele porque son las contracciones de Braxton y Hicks. Y a pesar de las contracciones son indoloras y a su vez la sangre va a ser indolora. Y además esta sangre es de inicio súbito, ¿no? En algunos casos, la implantación baja también se va a asociar a restricción del crecimiento fetal debido a la inadecuada vascularización y a un mayor riesgo de atletismo placentario. Lo importante que quiero que fijen es cesárea previa más placenta previa es igual a atletismo placentario. No en todos los casos, pero ya vayan pensándolo. Y desde el punto de vista histopatológico se van a describir necrosis en la decisión marginal, trombosis de vasos y signos de hipoperfusión materna, como infartos vellosos y depósito de fibrina en el espacio intervelloso. Ahora vamos a ir con la clasificación. Yo les voy a presentar 2 clasificaciones. Me gustaría que fijen esta, que no es interesante, pero bueno. En cuanto a esta primera clasificación, se determina como una evaluación ecográfica vía transvaginal o transabdominal. En esta clasificación, la clasificación de placenta de implantación normal, placenta de inserción baja y la placenta previa. La de implantación normal, el borde placentario va a estar más allá de los 20 milímetros o 2 centímetros, lejos del orificio cervical interno. En la placenta de inserción baja va a ser cuando el borde placentario se encuentra a menos de 20 milímetros del orificio cervical interno. Y la placenta previa evidentemente va a ser cuando la placenta va a cubrir directamente el orificio cervical interno, ya sea de manera parcial o de manera total. Ya, bueno. Y esta clasificación va a ir con la oclusiva y la no oclusiva. Evidentemente, si hablamos de oclusiva, va a obstruir. Entonces, ¿qué obstruye? De manera parcial o de manera total. Y también encontré otra de centrooclusiva. La parcial, la placenta va a cubrir en forma parcial el óseo, como se puede ver en la imagen.
Y luego la total, el OSI, o sea, el orificio cervical interno, va a estar cubierto totalmente por la placenta, y en el caso de la centroexclusiva va a ser que la placenta está totalmente implantada en el OSI. Yo me preguntaba, pero la total y la centroexclusiva deberían ser iguales, por eso parecen, pero según lo que encontré en la explicación era por la diferencia, o sea, sí las dos son totales, pero la diferencia radicaba en que una estaba completamente en el centro del OSI y el otro solamente puede taparla, pero no toda la placenta, pero sí todo el OSI está ocupado. Y en la no oclusiva encontramos la marginal y la de implantación baja. La de marginal quiero que fijen lo de que está al límite, es decir, de que el borde de la placenta está en el margen del OSI. Si este es el OSI, la placenta se ubica justo al límite, no de manera parcial ni de manera total, al límite. Y en implantación baja, la placenta está implantada en el segmento uterino inferior, de modo que el borde de la placenta no va a llegar al OSI, tampoco va a estar al límite, pero está muy próximo y tiene que ser menos de 20 milímetros o 2 centímetros. Bueno, cuando digo que la exposición, no yo explico acerca de la clínica, ¿no? Justo como dijo Milagros, a mí me toca esta parte. Usualmente cuando hablamos de placenta previa, lo primero que se nos viene a la mente es la hemorragia, que va a ser vaginal. La diferencia de la rotuloidina y el DPP, esta va a ser indolora. Esta va a tener un aspecto rojo brillante, va a ser recurrente y de inicio súbito, aproximadamente aparece en el tercer trimestre, entre las 28 y 22 semanas aproximadamente. En términos generales, la paciente se va a encontrar en buen estado, sin dolor ni contracciones. Su útero va a ser blando, no va a ser sensible y no va a haber hiperactividad contráctil. Ahora, ¿cuál va a ser la causa por la cual va a haber esa hemorragia vaginal? Usualmente, como también explicó Milagros, a medida que la gestación va avanzando, va a haber un aumento del tamaño o estiramiento del segmento inferior del útero, por lo cual de manera directa va a empujar la placenta hacia la parte superior y eso va a causar un pequeño desgarro en los vasos y va a causar las hemorragias leves, moderadas o severas. Usualmente los episodios que se dan en la placenta previa, el primero va a ser autolimitado y a medida que va avanzando se van a hacer más recurrentes y más graves, que en algunos casos puede llegar, el paciente puede chocarse, no puede ver signos de inestabilidad hemodinámica como hipotensión, taquicardia, palidez, entre otras. Usualmente los factores desencadenantes que van a producir el sangrado vaginal va a ser más que todo por relaciones sexuales, tactos vaginales, exploraciones obstétricas o hasta ejercicios. Ya lo que decía William era una contraindicación que antes, si tenemos sospechas de que el paciente padece de placenta previa, evitemos la exploración vaginal digital antes de que le confirmen por la ecografía, que justo estamos en esta diapositiva. El diagnóstico definitivo se hace por la ecografía transvaginal, que va a ser el estándar de oro, ¿no? Usualmente esta va a medir el grado y la distancia entre el borde placentario y lo que es el orificio cervical interno. Esto puede ser un breve repaso lo que hace explicó Milagro. Usualmente tenemos estos cuatro tipos de placenta previa: la total, la parcial, la marginal y la inserción baja. Total, obviamente, como su palabra dice, va a tapar todo el orificio interno. La parcial, el 50% menos, la marginal, el borde o menos de 2 centímetros, y la inserción baja de 2 centímetros a 5 centímetros aproximadamente. Seguimiento ecográfico. Usualmente, como sabemos, las pacientes tienen un seguimiento ecográfico que se hace en las 18 y 22 semanas, que es el control de rutina. Usualmente, si se detecta placenta baja, es esencial repetir esa ecografía entre las 28 y 32 semanas, ya que en algunos casos puede sufrir, en la mayoría de casos puede sufrir lo que es el fenómeno de placentaria previa, que es algo fisiológico. ¿Qué es lo que pasa? Con el avance de la gestación, el mismo útero se va estirando. Eso va a hacer que el segmento interior bote a la parte superior de la placenta. Y este fenómeno no implica un desplazamiento renal, sino es como una reconfiguración uterina, en otras palabras. Ahora, el accidente placentario, bueno, como ya explicó Milagro en un breve repaso, es la invasión anormal de trasplase al miometrio, en pocas palabras, y a nivel ecográfico tenemos 4 signos importantes. Ausencia de irregularidad de zona hipericálica uteroplacentaria, las zonas vasculares con flujo turbulento, adelgazamiento del miometrio y vasos aberrantes hacia órganos vecinos. Pero si queremos saber realmente cuál es la profundidad de la invasión de la misma, tenemos que hacer una resonancia magnética nuclear, y siempre, para cualquier caso, si se hace un diagnóstico precoz, se puede planificar una cirugía previa y de manera segura.
Ahora, la pregunta es ¿cuándo hacemos un manejo expectante y cuándo es una cesárea programada? De cierta forma, cuando hay manejo expectante tiene tres partes importantes. Primeramente, hablar a la paciente y ver si el sangrado es leve, moderado o severo. En este caso tiene que ser leve o ausente. Y sobre todo que la madre esté hemodinámicamente estable, que usualmente se da entre menor de 36 a 37 semanas aproximadamente. Ahora, ¿cómo lo manejamos? Primeramente la hospitalización y el monitoreo continuo, después un reposo y actividad sexual absoluta, control de signos vitales, diuresis y pérdidas sanguíneas, disponibilidad de sangre y exceso venoso y sobre todo los corticosteroides, dar dexametasona o metametasona, usualmente entre 24 y 34 semanas para que apoye al feto en la modulación pulmonar. En algunos casos también se puede usar topolíticos como nifedipino si fuera necesario para disminuir la contractilidad uterina, ¿no? Y obviamente la ecografía sería de control, ¿no? Ahora, ¿cuándo le damos de alta? Usualmente tras 48 horas que no haya sangrado y con acceso rápido a un hospital, o sea que el paciente viva cerca. Ahora, ¿cuándo decidimos una cesárea? Usualmente cuando ya tenemos el diagnóstico de placenta previa total o parcial y el sangrado va a ser recurrente y va a ser abundante. Y siempre se hace mayor de 36 a 37 semanas. Ahora, ¿cuándo más o menos vamos programando una cirugía electiva antes del inicio del trabajo de parto? Que usualmente es entre 36 y 37 semanas. Ahora, algo a considerar. El parto vaginal en algunos casos se puede dar siempre y cuando la placenta previa sea marginal o sea de extensión baja o hay una diferencia de mayor de 2 centímetros entre el borde placentario y el orificio cervical interno. Ahora, el activo placentario, cuando lo confirmamos sospechoso, tenemos que hacer estos tres puntos importantes. Primero, una planificación multidisciplinaria, una ayuda de profesionales como obstetras, anestesiólogos, urólogos, cirujanos e intensivistas y tener la opción de hacer una histerectomía periparto planificada, ya que en esta histerectomía la finalidad es dejar la placenta in situ dentro del útero para evitar una hemorragia masiva. Y también, obviamente, tener las medidas homeostáticas en lo que es valores oclusivos arteriales, ligaduras vasculares y compresión uterina para controlar la hemorragia. Ahora, riesgos de obstetricia, hemorragia masiva y activo placentario. Bueno, en la hemorragia masiva creo que para cualquier obstetra o ginecólogo la principal causa o el miedo es que la paciente se desangre y muera por la hemorragia masiva, que es la principal causa de morbilidad materna en general en el mundo y en el Perú. El sangrado severo que se puede dar presente en caso de que la paciente no sea tratada a tiempo, esta puede requerir transfusiones sanguíneas, que sea traspasada a UCI y sobre todo se haga una histerectomía de urgencia. Por ningún motivo se nos debe ocurrir a sacar la placenta manualmente, ya que eso puede producir un sangrado masivo y no haber forma de controlarlo. Es por eso que si encontramos una herencia normal, se recomienda la histerectomía planificada. Ahora, hablando del activo placentario, usualmente se presenta del 12 al 25% en los casos de placenta previa y más frecuente cuando tenemos cesárea previa o alegrados uterinos. Ahora, usualmente, ¿qué tipos de activos podemos ver? Tres tipos: placenta creta, placenta increta y placenta perpeta. Placenta creta, más que todo, como vemos en pantalla, es la adherencia superficial al miometrio como tal. La placenta increta es más que todo invasión profunda del miometrio y la perpeta es cuando ya invade todo el miometrio y invade órganos vecinos, como puede ser vejiga o intestinos. Ahora, ¿eso qué puede ocasionar en la paciente? Usualmente coagulación intravascular diseminada, puede ser shock hipovolémico, entre otros. Ahora, también es importante hablar sobre el feto, ¿no? ¿Qué puede ocasionar en el feto? Un parto prematuro, un sufrimiento fetal y sobre todo restricción del crecimiento intrauterino. Bueno, ahora hablaremos de lo que es ruptura uterina. Como definición tenemos que es una solución de continuidad que se va a dar en el útero, pero que es de origen no quirúrgico. En este caso va a estar más frecuente en la parte del segmento inferior del útero y va a contribuir a todas las capas, incluyendo la capa serosa. Esta va a tener una afectación tanto al estado materno también y al estado fetal, ¿no? Con un sufrimiento fetal y en el estado materno, en el caso de un shock hipovolémico. Entonces también tenemos aquellos factores predisponentes. En el caso de los países desarrollados tenemos lo que es la apertura de una cicatriz por una cesárea previa. Pero en el caso de los países en desarrollo tenemos lo que es un parto traumático, que puede ser una causa muy importante, y también la hiperdinamia uterina. También tenemos aquellas que son gineco-obstétricas, aquellas que son parte de la atención obstétrica. En las gineco-obstétricas, la que destaca son las cicatrices uterinas a partir de una cesárea. También un factor de riesgo puede ser la multiparidad, el embarazo múltiple, las anomalías y tumores en el útero y también los ligrados uterinos. Respecto a la atención obstétrica, lo que hablábamos en lo que son los países en vías de desarrollo, como es en el caso del parto traumático, ¿no?
También puede contribuir a ello el hecho de que la gestante no haya ido a todos sus controles. Entonces, un seguimiento inadecuado del trabajo de parto, por ejemplo, no haber detectado lo que es una pelvis estrecha, también en el caso de una macrosomía fetal subvalorada, también instrumentales no adecuados, uso inadecuado de oxitocina y también la maniobra de Chris-Teller, la cual es una maniobra que ayuda en lo que es el trabajo de parto. Aquí tenemos una de las clasificaciones que van a ser según su tipo. Esta va a ser completa e incompleta. La completa se va a caracterizar por lo que es un desgarro hemorrágico y la incompleta solamente por una rotura segmentaria. Luego la completa son de bordes afractuosos y dirección variable, que va a comprometer tanto a lo que es el peritoneo visceral, el miometrio y las membranas ovulares. Y en el caso de la incompleta, va a reservar lo que es el peritoneo visceral, pero sí puede llegar a comprometer lo que son las membranas ovulares, pueden estar rotas o íntegras. Entonces, la completa va a tener una asociación muy importante con lo que son las roturas vesicales, los desgarros cervicales y vaginales. Por ello va a tener graves complicaciones tanto en el ámbito materno como fetal. Y en el caso de la incompleta, esta sí no va a estar asociada a lo que es hemorragia o complicaciones. Ahora, algo que destacar también en lo que es la completa es que el feto se puede localizar en la cavidad vaginal. Sin embargo, en la incompleta, el feto no llega a la cavidad abdominal. Respecto a la clínica, la rotura uterina tiene dos fases, en la cual va a estar la rotura inminente. Esta es la primera fase en la cual todavía no hay una rotura. Se va a caracterizar por lo que son las contracciones uterinas intensas. Aquí sí va a haber un abdomen doloroso, va a haber una distensión del segmento uterino, el cual va a ocasionar el signo de Bandel. También va a haber un signo característico, que es el signo de Frommel, que es por los parametrios tensos, como lo vemos en la imagen. Ahora, una vez que ocurre lo que es la rotura uterina, va a pasar a una rotura consumada, en la cual el dolor súbito intenso que había al inicio de la rotura inminente va a ceder. Ahora sí va a haber una hemorragia brusca, la madre puede entrar en un shock hipovolémico, un abdomen agudo, va a haber un sufrimiento fetal, en la cual ya se va a llegar aquí a palpar las partes fetales. Recordemos que en la rotura inminente, por ejemplo, hay un útero hipertónico. En este caso va a haber un útero hipotónico, ¿no? Cesan las contracciones, no se palpa el útero, va a haber un útero hipotónico y va a haber una presentación alta. Ahora, en el diagnóstico podemos guiarnos, si bien es cierto, de toda la parte de la clínica, gracias a lo que es, por ejemplo, ver en la paciente un sangrado vaginal rojo, escaso u oculto. ¿Por qué se dice oculto? Porque en el caso de una complicación de una rotura uterina puede llegar a la sangre, el contenido de sangre a la cavidad abdominal y con ello crear un hemoperitoneo. También con ello va a haber lo que es una hiperdinamia, inminencia de rotura uterina, el cese de las contracciones uterinas que vimos en la rotura consumada, y la palpación de las partes fetales, que también es parte de la rotura consumada, gracias a lo que es el útero hipotónico. Y también latidos cardiofetales que van a ser variables o ausentes. El diagnóstico también podemos ayudar en los exámenes auxiliares cuando hay una sospecha de rotura uterina, ya que la paciente, a partir de una sospecha, puede llegar a hacer una cesárea o una laparotomía. Entonces, para ello sí o sí se van a necesitar esos exámenes, como es el caso del hemograma, hemoglobina, hematocrito, también el grupo sanguíneo o el factor RH, para en el caso de transfusiones sanguíneas, un examen completo de orina y una cardiotopografía, que es importante, y también en las imágenes nos podemos ayudar de una ecografía obstétrica. Por último, tenemos el tratamiento. Aquí tenemos lo que son las medidas generales que sí o sí se van a realizar, como es en el caso de una infusión de solución sanguínea al 0.9%, mil cc a 60 gotas por minuto. También lo que es colocar la sonda Foley y controlar la diuresis horaria, que nos explica con mucho más detenimiento lo que es la clave roja. También administrar el oxígeno por catéter nasal, control estricto de funciones vitales y la sala de operaciones y el banco de sangre disponible. Ahora, en el tratamiento nos vamos a fijar en lo que hablamos en la clínica, que es en la rotura inminente y la rotura ya establecida. En el caso de la rotura inminente, donde el útero aún no tiene la ruptura, lo que se va a hacer es una cesárea de emergencia. Sin embargo, en el caso de la rotura establecida, donde ya hay una rotura en el útero, vamos a optar por lo que es una laparotomía exploratoria. En el caso de la cesárea de emergencia, se va a tener como objetivo poder extraer a lo que es el feto.
Sin embargo, en la laparotomía exploratoria no solamente extraer el feto, sino también ayudarnos de poder saber dónde está la rotura. Entonces, después de saber dónde está la rotura, vamos a poder tomar una decisión a partir de la localización de la rotura, también el estado del paciente, o la necesidad de preservar, la necesidad del paciente de reservar su futuro obstétrico. Entonces, se va a plantear tanto lo que es la reparación de la rotura o también puede ser la histerectomía. Esto va a depender tanto del grado de hemorragia, del deseo gestacional de la paciente y también de la estabilidad hemodinámica. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la base previa. Y la base previa va a ser una complicación obstétrica poco frecuente que va a ocurrir entre 1 de cada 2000 embarazos. Y esta patología va a constar en que los vasos fetales umbilicales van a cruzar las membranas cerca o por encima del orificio cervical interno sin la protección de la gelatina de Wharton, ¿no? Lo normal es que haya gelatina de Wharton como protección del cordón umbilical, pero en la base previa no va a existir esto, y por lo tanto estos vasos umbilicales van a estar expuestos y libres y también susceptibles a que haya una ruptura de estos vasos al momento de la ruptura de membranas, ocasionando una hipoxia fetal. Y como factores de riesgo, los principales es la inserción velamentosa, que consiste en que el cordón umbilical no va a insertarse en el disco placentario, sino en el corium y en el amnios, y los vasos tampoco van a tener esta gelatina de Wharton y van a transcurrir cerca por encima del orificio cervical interno. Sí. Y también otro factor de riesgo importante es la placenta bilobulada. De acá va a haber dos placentas de similar tamaño y bueno, estos vasos van a transcurrir de placenta a placenta, ¿no? A través de esta delgada membrana cerca o por encima del orificio cervical interno, y va a constituir la base previa tipo 2. Y también tenemos otro factor de riesgo que es la placenta accesoria, que también va a ser una placenta grande principal y otra placenta pequeña que también va a estar no dividida por una membrana delgada, y también los vasos van a transcurrir cerca del orificio cervical interno. Y como otros factores de riesgo tenemos a la inserción baja, a las gestaciones múltiples, también los embarazos obtenidos por fecundación in vitro. Como clasificación tenemos a la base previa tipo 1, que acá la presenta con un único lóbulo. El cordón se inserta en las membranas y los vasos llegan a la placenta pasando por delante de la presentación, y va a representar el 80% de los casos. El tipo 2, que es una placenta subcenturiata o bilobulada con vasos de comunicación entre los lóbulos que van a pasar por encima del OSI y van a representar el 20% de los casos. Como la clínica clásica de la base previa es una hemorragia vaginal sin dolor de las rupturas de membranas y bradicardia fetal por todo este sangrado. El diagnóstico es mediante una ecografía transvaginal con Doppler a color, que va a permitir objetivar la presencia de los vasos fetales por delante de la presentación fetal, y a menudo se va a realizar entre las semanas 18 y 26 de semanas de gestación. Y también es importante evaluar la ubicación de la placenta en relación entre la placenta y el orificio cervical interno. Y como se va a observar en esta imagen, se va a ver una estructura de aspecto vascular por delante del orificio cervical interno con un flujo umbilical, ¿no? Que esta es una ecografía Doppler a color.
Y como el tratamiento no hay un tratamiento definitivo, no hay algo que sea como que algo, no se ha llegado a un consenso en el tratamiento respecto a qué acciones se debe realizar en determinadas semanas, ¿no? Pero se recomienda lo siguiente, que es una hospitalización entre las semanas 30 y 34, la maduración pulmonar entre las semanas 28 y 32. Y lo principal es, lo mejor es una cesárea electiva, ¿no? Ya programada, y si se confirma esto en el tercer trimestre, la presencia de la base previa y no hay interrupción, hacer la cesárea entre las 34 y 36 semanas de gestación. Y en caso de presentar un RPM o trabajo de parto, se debe realizar la cesárea de forma urgente, indicada en ruptura de la base previa. Para culminar la exposición vamos a hablar sobre clave roja. Primero, ¿qué es la clave roja? Es una alerta y un protocolo que está estigmatizado por el MINSA, que es una respuesta organizada de manera inmediata, con la finalidad que es un equipo multidisciplinario que se va a activar frente a una gestante o una puérpera con una hemorragia grave que puede presentar o no riesgo inminente de shock. El objetivo primario de la clave roja es restaurar el volumen sanguíneo y detener el sangrado para prevenir la muerte materno-perinatal. El propósito del MINSA es estandarizar el manejo, de esta manera reducir los tiempos de respuesta y disminuir la mortalidad de la madre. Ya. ¿Cuáles son los criterios de activación? Es un signo que nos va a sugerir una pérdida de volumen sanguíneo que compromete la vida de la madre, y a su vez, esta pérdida de volumen van a tener signos de inestabilidad hemodinámica. Dentro de esos tenemos pues la hemorragia postparto, que sabemos que es más de 1000 cc en una cesárea o más de 500 en un parto vaginal, con síntomas de hipovolemia y de inestabilidad hemodinámica, así como una hemorragia estéptica grave, que vendría a ser una pérdida mayor o igual a 1500, con un grado de shock entre 3 y 4. Y el nivel de conciencia ya va a estar alterado, que va a haber agitación, somnolencia o fibrilación, y la inestabilidad hemodinámica. Aquí tenemos una presión sistólica menor de 90, una frecuencia cardíaca mayor de 100. Para recordar cuáles son la clasificación de shock hipovolémico, sabemos que los que estaríamos tocando nosotros sería el grado 3 y el grado 4. El grado 1 vamos a tener que es un paciente compensado con una pérdida de 900 mililitros aproximadamente, con una ligera elevación de la frecuencia cardíaca. El grado leve, que es el grado 2, es un 20 a 30% de pérdida de volumen sanguíneo, y ahí va a haber una taquicardia leve y un llenado capilar mayor de 3 segundos. Nosotros activamos la clave roja en grado 3 y grado 4. En el grado 3 es una pérdida de volumen sanguíneo de 1800 a 2400 aproximadamente, con una hipotensión que sería menor de 90 de La Paz, y una frecuencia cardíaca mayor de 120, y la oliguria, que vendría a ser menor de 30 mililitros por hora, o 0.3 miligramos aproximadamente. 0.3 mililitros por kilogramo. Y en el grado 4, que es el grado severo, que es cuando es una pérdida de volumen mayor de 2400, ya estamos hablando de un shock franco, una frecuencia cardíaca de 140, una tasa ya más baja, y va a haber letargia, incluso coma y anuridad de la paciente. En el protocolo de la emergencia obstétrica vamos a tener 4 pasos importantes. El primero, que es la activación, que tenemos un tiempo de espera de 0 minutos, que se va a hacer mediante el pedir ayuda, que puede ser según cada establecimiento lo haya definido, mediante un timbre o un tipo de respuesta específica, para que todo el equipo multidisciplinario se acerque. Luego viene la reanimación. En la reanimación tenemos un tiempo de 1 a 5 minutos para actuar. Dentro de eso vamos a ver la vía aérea, que es el mantener permeable la vía aérea, y en ventilación es administrar de 4 a 5 litros por minuto para garantizar una perfusión. Y en la circulación estaríamos canalizando 2 vías, una para la solución salina, que sería la reposición de líquidos, y la otra vía para los medicamentos. Luego el tratamiento etiológico y farmacológico. Ahí estaríamos actuando entre los 5 a los 15 minutos después de haber activado la clave roja. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál de los 4 test estamos hablando.
si es tono, trauma, tejido o un problema de coagulación. Se inicia después el masaje uterino manual si es que es puérpera y si es que hay atonía. Y se administran los uterotónicos que los vamos a describir más adelante. Y luego continuamos con la estabilización de la paciente, que empieza a partir de los 15 minutos y termina a partir de a los 30 minutos, que es cuando se tiene que hacer la referencia de la paciente. Se va a hacer una toma de muestras, dentro de eso está el hemograma, factor RH, grupo, las pruebas cruzadas, perfil de coagulación, que es TPA, TPTA y fibrinógeno para descartar el SID, monitoreo, que sería un monitoreo estricto de las funciones vitales y del sangrado. Este monitoreo se va a hacer cada 5 a 10 minutos y se va a poner la sonda vesical para controlar la diuresis, que es lo que hemos descrito hace un momento. Vale, si es que la paciente descartar la oliguria o la anuria respectivamente. Y luego posterior la referencia después de los 30 minutos. Ya, hablando de la dosificación de los uterotónicos que se va a usar. Según la guía materno-perinatal, se va a dar oxitocina como primera línea. Y serían 20 unidades en 100 mililitros de cloruro y se debe pasar a una velocidad de 100 por minuto, con una dosis máxima de infusión de 30 a 40. Luego viene la carbetocina en segunda línea, con una dosis única de 100 miligramos, también diluido, y la ergometrina es la continua en línea, sería 0.2 miligramos intramuscular, y se puede repetir de 2 a 4 horas. Sería contraindicado en pacientes con trastornos hipertensivos. Y el ácido tranexámico se da 1 gramo por vía intravenosa en 10 minutos, y esa se puede repetir cada 30 minutos. ¿Ya cuál es la relación que tiene la clave roja respecto a las patologías que ya se han descrito previamente? Primero hablemos de placenta pleural. Sabemos que es una paciente que tiene sangrado, pero no tiene dolor. Entonces, porque va a haber una apertura del cervix. Entonces va a haber sangrado, posterior un shock, y luego se tiene que activar la clave roja. Una vez que se activa la clave roja sería una cesárea de emergencia. Para el desprendimiento prematuro de la placenta, la diferencia es que es un sangrado doloroso y por la separación de la placenta. Va a haber un sangrado tanto oculto como visible que puede llevar a la coagulopatía una diseminada, y esta paciente va a entrar en shock. Tenemos que activar la clave roja por eso, y después de activarla también se realizaría la cesárea inmediata si es que el producto está vivo. En caso de un óbito y si la paciente está con estabilidad hemodinámica, optaríamos por un parto vaginal. En el caso de la ruptura uterina, es la ruptura de la pared, como ya hemos descrito, con una hemorragia tanto interna o externa. Y vamos a tener un shock de la paciente y posterior a esto se activa la clave. Y una vez que se activa la clave, se realizaría una laparotomía urgente para la recuperación de la pared uterina o la histerectomía. En caso de basa previa, que sería la ruptura de los vasos fetales, con la mayor riesgo aquí sería la exsanguinación del feto. Entonces, también lo que hay que hacer es activar la clave roja y cesárea de emergencia. En el caso de un acretismo placentario que ya se ha descrito, tenemos que después de los intentos del alumbramiento manual va a haber una hemorragia masiva, y esta hemorragia va a conllevar un shock, y posterior se tiene que activar la clave y se debe, si es que estás en un centro de baja resolución, se debe activar la referencia al centro de mayor capacidad. Eso de la carbetocina. Eso de la carbetocina. Y le pregunta la carbetocina. Dice que es análogo de la oxitocina. Las contracciones de Braxton y Hips son contracciones indoloras que van a estar por debajo de, su intensidad es por debajo de 20 milímetros de mercurio. Y las preparan son como pseudocontracciones, por lo que leí, preparan para las contracciones reales. Eso es lo que lo diferenciaría de una contracción real. Claro. De todo el embarazo hay contracciones. Y en el último trimestre de las contracciones.
la clínica. Primero, tengo con la mano, no le puedo tomar el pulso, ¿cierto? Y le puedo tomar la presión. ¿Qué es la presión baja y sin pulso acelerado? Y además, síntomas de una ruptura, obviamente, con antecedentes, que el paciente tiene una cesárea. Entonces, ahí voy a pensar que se trata de una ruptura. Les he mencionado en la mañana en mi grupo de práctica que habré visto unas 3 rupturas uterinas así en 10 años, habré visto solo eso. Pero dentro de eso, lo que llama la atención es que había una paciente de 36 semanas y ella tenía 2 cesáreas anteriores que vino con un poco de debilidad, presión baja y un poco de desestado. No tenía contracciones. Ya habíamos sospechado que se trataba de una ruptura. Cuando estamos en sala, en ese evento de la paciente con una hemopericia de nacimiento, usted no salió con alta represa. Entonces, a lo que quiero llegar es que no todas las rupturas uterinas van a tener una contracción previa. No siempre pasa eso. A veces el umbral de contracción es muy diferente en cada paciente. Quizás la paciente sí lo tenía, pero ella no lo conocía. Entonces, las rupturas uterinas pueden darse en cualquier edad gestacional a partir del tercer trimestre, pero no necesariamente tienen que estar en trabajo de parto. Puede darse a 36 semanas, 35 semanas para ¿cómo hacemos el diagnóstico de base previa? Clínico. Se puede hacer entre las semanas 18 y 26 de gestación una hemorragia vaginal tras la ruptura de las membranas y va a haber bradicardia fetal, ¿no? Cuando yo hago un tacto y la paciente está en dilatación, lo que voy a sentir es un pulso, así como en la femoral, un pulso fuerte, lo mismo yo voy a sentir en el tacto. Entonces, de esa manera se puede hacer una sospecha, si es que la paciente pues no tiene ecografía cerebral, se supone, o tal vez igual en la ecografía, pero no se han percatado de que la paciente tiene una entonces, cuando hacemos tacto, vamos a sentir las pulsaciones que son bajas. Entonces, de esa manera podemos hacer un diagnóstico. Preguntas, chicos. Las preguntas del seminario. ¿Has explicado de qué se trata el signo de Rowen y el signo de Gauss? Sí. ¿Qué es el signo de Rowen? El signo viene a ser lo que es la contracción de los parámetros, que ahí está el ligamento redondo. Sí, eso expliqué. Los ligamentos redondos. Sí. Nosotros vemos ahí una tensión lateral en la paciente. Entonces, la tensión es el signo de Rowen. En la pregunta del seminario sería distensión de palpación de los ligamentos redondos. ¿Se han marcado eso? ¿Qué es el mecanismo de Courvoisier? ¿Cómo es el de Courvoisier? Este es el puesto hipertonía. Hipertonía es el efecto que produce la infiltración del miometrio. Primero la sangre se trabaja, después se produce una hipertonía. La puesta hipertonía no es correcto. La hipertonía es el efecto que produce la infiltración. ¿A qué edad gestacional se cataloga como placental? 28, 32 semanas. 28, 32 semanas. 28 semanas.
se habla de placenta previa, por el mismo mecanismo de migración de la placenta. Y el mecanismo placentario se relaciona con uterina, basa previa, desprendimiento prematuro de placenta, cesárea anterior, cesárea anterior, lo han mencionado también acá en la descripción. La cesárea anterior tiene alto grado de feminismo, cualquier nivel. Si tenemos una cesárea, el porcentaje es del 5%. Y a medida que va subiendo 2, 3, si tenemos 4 cesáreas, que se produce un acretismo va a ser de un 45% en la cuarta cesárea. Entonces, a más cesáreas, más riesgo de acretismo. ¿Qué es el ciclo de Baum? Viene a ser lo que es la contracción del abdomen, del útero superior y la distensión del Adelgazamiento del segmento. ¿Sí? El segmento es la parte que se puede distender incluso cuando nosotros operamos la cesárea, lo que vemos es el segmento. Ahí es donde tenemos que cortar. Si cortamos muy arriba, ahí es el útero y el útero sangra bastante. Si cortamos muy abajo, está la vejiga y tenemos riesgo de riesgo. En el momento que salga la cabeza, se corra el segmento y no comprometamos. Entonces, la parte del segmento es la parte del segmento. Cuando hay una ruptura o inminente de la ruptura uterina, lo que pasa es que el segmento se distiende tanto que la contracción que hay en la parte superior, que es uno de los cuernos que puede ser derecho y izquierdo, es tan intensa y la parte inferior, que es el cuello, están en contraposición. Entonces, este segmento superior e inferior forma un anillo de separación. A eso es lo que se llama anillo de separación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, chicos? Directo para eso.